Hoy 5 de diciembre del año 2020 queremos compartir un lindo programa a través de Arusa para el Mundo. Ustedes, Lucas Pari Morales Ungilata, como siempre, trata de hacer lo posible, los hechos y los acontecimientos que ocurre en esta zona del país, principalmente en las tierras aymaras. Aquí estamos nosotros los aymaras jajes, Gilatanaka, Culiacanaka, Unsal Orasipta, Juanacaja, Tinacateja, Aymara Aru, Aymara Jaquenaca, Aymara Utasirinaka, Manacampi, Aruskip Oyapañani, Walikusao, Churonacanja, Hiwasanacana, Sartawi Nakasa, Ucanacpi, Chajo Manacampi, Jalanch Aseguañani. Hichurutaki, Wakich Atapin, juramentación de las autoridades políticas del Ministerio del Interior, en otras palabras, autoridades quienes representan al presidente de la República del Perú según la Constitución peruana. Y efectivamente, vamos a hablar de la comunidad originaria de Yaquepa. Yaquepa se encuentra ubicado al sur de la región Puno, aproximadamente 115 kilómetros y por lo menos 2 horas de viaje desde la capital de la región Puno. Y si hablamos de la capital de la República, estamos hablando de más de 1000 kilómetros. Por supuesto, es momento oportuno también hablar el origen de nuestra existencia, el origen de nuestra cultura, quiénes somos, a dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Sabemos que el país, en estos instantes, hay una crisis política muy fuerte en la capital de la República, en el Congreso de la República, las leyes también están mal hechas, están mal dadas, la misma Constitución también ampara, lo avala, lo que está pasando con los agricultores, ¿no? Con los trabajadores lo que está pasando en Ica, son cosas que estamos viendo pues a través de distintas plataformas, ¿no? Programas periodísticos, pero lamentable. Pero en esta zona nosotros, como siempre los aymaras, organizados, estamos impulsando la participación activa, que la población debe armonizar su convivencia con sus propios hermanos gilatas aymaras, Juliacas aymaras. Y hoy la juramentación es con la finalidad de decir fidelidad al cargo, compromiso serio y como también dice la Constitución peruana. El teniente gobernador como máximo representante, una autoridad de alta jerarquía, quienes tienen ese deber de hacer cumplir las leyes, ¿no? Lo que está consagrado en la Constitución Política del Estado y de las demás leyes que se derivan de esta Constitución. Y solo el teniente gobernador lo hará cumplir. Asimismo, también tiene sus funciones. Desde el momento que asume el cargo, él está facultado ya en plantear propuestas, hacer denuncias, también coordinar con las demás autoridades y por supuesto, como Gilacata también, como autoridad originaria, también está con todo ese deber de defender los intereses de nuestros hermanos aymaras originarios. Bueno, nuestro programa está dedicado para usted. Iniciamos, ahí están los imágenes, usted está viendo en estos instantes, eso es la costumbre, ¿no? Lo que se practica en este lugar del país. ¿Este es el territorio de los aymaras? Por supuesto que sí. ¿Ya que es un territorio aymara? Por supuesto que sí, ¿no? Tiene una población de más de 1500 habitantes y esta población dedicada en las distintas actividades. ¿Tienen su propia ideología? Por supuesto que sí. Aunque la colonización ha invadido, pero ahora hay un proceso de descolonización hacia más adelante. Iniciamos entonces así con nuestro programa. Para la juramentación de los hermanos tenientes gobernadores Vara 2021. Debido a que, hermanos y hermanas, ustedes tienen que saber que tanto el subprefecto distrital como también el subprefecto provincial han sido destituidos del cargo. En ese sentido, en este momento no tenemos subprefecto distrital. Seguramente el prefecto regional no ha podido designar otro subprefecto, en la cual me honro, hermanos, en esta oportunidad de juramentar a los hermanos flamantes tenientes gobernadores para 2021. Hermanos y hermanas, sin antes quiero vertir algunas palabras. Si bien es cierto, ya venimos trabajando 2 años
el año 2019 y el año 2020. En ese sentido, hemos estado trabajando algunos proyectos para nuestro centro poblado, como es el complejo deportivo que ya se viene iniciando. A la vez, hermanos y hermanas, aún todavía ustedes con ansias esperan, con esas ganas, aún todavía están esperando por el centro poblado de Yaquepa, cumplir fielmente con el cargo que les ha encomendado para el año 2021. Más fuerte, no he escuchado. Si así lo hicieres, que la patria y el centro poblado de Yaquepa os lo premie, caso contrario, os lo demande. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones a cada uno de ustedes, señores tenientes gobernadores.